El Arcón de Historias. El origen del mundo según los antiguos egipcios. Los egipcios dejaron la primera explicación escrita del origen del universo, y su visión desafía por completo lo que hoy entendemos como creación. En sus orígenes, mucho antes de que existieran los templos, los faraones o las primeras ciudades, surgió una pregunta que marcó toda su historia. ¿Cómo comenzó realmente el universo? Asentados a lo largo del Nilo desde aproximadamente el 3100 a.C., desarrollaron una visión profundamente ligada a la observación del entorno natural y a la necesidad de encontrar orden en un mundo donde la vida dependía del equilibrio entre la inundación del río, la fertilidad de la tierra y la estabilidad política. Para los egipcios, el cosmos no era un mecanismo frío ni un accidente, sino un organismo vivo, un tejido donde cada elemento, desde el movimiento del sol hasta el crecimiento de un tallo de papiro, respondía a un equilibrio entre fuerzas visibles e invisibles. Esta visión impregnaba su religión, su política, su arte y su vida cotidiana. Los templos no eran simples edificios, eran puntos de contacto entre el mundo humano y el divino. Las coronas de los faraones no eran adornos, eran símbolos de un orden cósmico que debía mantenerse, y los mitos no eran cuentos, eran explicaciones vivas de cómo funciona la realidad. Con esta mentalidad, los egipcios desarrollaron una de las cosmogonías más ricas y complejas de la historia. Una narración que no solo explica cómo surgió el universo, sino también su sentido, el equilibrio que lo mantiene y las fuerzas que intentan romperlo. Esa historia comienza en un lugar donde no hay lugar, en un tiempo donde no hay tiempo, en un silencio tan profundo, que parece contener el eco de todo lo que aún no ha sido creado. El origen del universo, según los antiguos egipcios, no era un acontecimiento explosivo ni un acto repentino de creación, sino un proceso lento, casi meditativo, que surgía desde la quietud absoluta. Antes de que existiera la tierra, hubiera un cielo, o incluso antes de que el tiempo pudiera medirse, solo existía Nun, un océano primordial sin límites. Los sacerdotes de Heliópolis lo describían como una masa acuosa sin superficie ni fondo, un espacio donde no había luz ni oscuridad, porque ambas eran imposibles sin un punto de referencia. Nun no era un dios en el sentido humano, sino una sustancia eterna, un estado previo a la existencia, un silencio tan profundo que parecía contener en sí mismo la promesa de todo lo que vendría después. Un silencio que no era ausencia, sino una presencia inmensa, densa, expectante, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración antes de atreverse a nacer. Ese silencio no era un vacío muerto, sino una presencia latente. Los sacerdotes del reino antiguo lo comparaban con un útero cósmico, un espacio líquido donde la creación dormía, esperando el momento adecuado para manifestarse. En los himnos funerarios, el difunto regresaba simbólicamente a Nun antes de renacer, como si la muerte fuera un retorno al origen. Esta idea aparece en los textos de las pirámides, por el 2400 a.C., donde se describe al faraón navegando sobre Nun antes de ascender al cielo, flotando en una barca sagrada sobre un mar sin olas, sin viento, sin dirección, como si el alma del rey se deslizara por la misma sustancia que existió antes de que existiera cualquier cosa. En las paredes de Saqqara, Nun aparece como un gigante acuático que sostiene la barca solar, recordando que incluso el dios más poderoso necesita un fundamento primordial. En el libro de los muertos, miles de años después, Nun sigue siendo el lugar donde el alma se purifica antes de renacer, como si la humanidad entera estuviera destinada a regresar a ese océano silencioso antes de continuar su viaje. En ese océano inmóvil, algo cambió. No fue un sonido, ni un movimiento, sino una intención. Los sacerdotes decían que el Nun se estremeció, no físicamente, sino espiritualmente,
como si algo dentro de él hubiera decidido despertar. Ese estremecimiento no generó ruido ni luz, pero sí produjo una diferencia, una grieta en la uniformidad eterna. Y por esa grieta emergió la primera colina, un montículo de tierra que rompió la uniformidad del Nun. Los egipcios llamaban a este montículo Ben-Ben y lo consideraban el primer lugar sólido del universo, el punto donde la creación se ancló. Este Ben-Ben no era solo un concepto mítico. En Heliópolis existió un Ben-Ben físico, una piedra piramidal que coronaba el obelisco del templo del dios solar y que hoy se conserva fragmentada en el Museo de El Cairo. Su superficie pulida reflejaba la luz del amanecer, convirtiéndose en un recordatorio material del instante en que la luz emergió del caos. Su forma inspiró siglos después la arquitectura piramidal, porque representaba el momento exacto del primer amanecer del cosmos, la primera vez que la oscuridad fue interrumpida por algo distinto de sí misma. Imagina ese instante. La superficie del océano primordial, inmóvil desde siempre, se ondula por primera vez. Una luz tenue, casi tímida, se filtra desde abajo. Y lentamente, como si emergiera desde un sueño profundo, la colina asciende, elevándose sobre las aguas eternas. No es una roca seca, sino una superficie húmeda, brillante, recién nacida, como si la materia estuviera aprendiendo a existir. A su alrededor, el Nun sigue inmóvil, pero ya no es absoluto. Ahora hay un punto de referencia, un lugar donde la creación puede comenzar a tomar forma. Ese montículo es el primer acto de orden, la primera frontera entre lo que es y lo que no es. El primer gesto de diferenciación en un universo que hasta entonces había sido una sola cosa interminable. Para los egipcios, ese momento no era solo el inicio del mundo, era el inicio de la posibilidad. El Ben-Ben era el lugar donde lo divino tocaba lo material, donde la conciencia se hacía forma y donde la intención se convertía en realidad. Sobre esa colina, en ese punto exacto donde el caos cedió ante el orden, aparecería el primer dios, Atum, dando comienzo a la historia del cosmos. Atum fue un ser que no necesitó creador, porque representaba la totalidad en estado latente. Él era la conciencia que despertaba en medio de la nada, y la chispa, que iniciaría el proceso de diferenciación del universo. Los textos de las pirámides lo describen como el que se creó a sí mismo cuando aún estaba solo en el Nun. Esa soledad no era un castigo, sino una condición necesaria. Atum era la unidad absoluta antes de la multiplicidad, el origen de todo lo que sería. Los sacerdotes de Heliópolis, que durante el reino antiguo desarrollaron esta teología, con una precisión casi filosófica, explicaban que Atum no apareció como aparece un cuerpo físico, sino que se manifestó como una presencia consciente, como la primera voluntad en un universo donde hasta ese momento no había voluntad alguna. Atum era el primer pensamiento, la primera intención, la primera identidad. En un mundo donde nada estaba separado, él fue la primera distinción. Y esa distinción, ese yo soy, fue suficiente para que el universo comenzara a organizarse. Atum aparece en la iconografía como un hombre envejecido, símbolo de la totalidad del tiempo, porque Atum no nace ni muere, simplemente existe. Su cuerpo humano no representa fragilidad, sino completitud. Atum contiene en sí mismo todos los aspectos de la existencia, desde la juventud hasta la vejez, desde la potencia hasta el agotamiento. Su corona doble, la blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto, simboliza la unión de los opuestos, la totalidad del territorio y, por extensión, la totalidad del cosmos. No es casual que los faraones adoptaran esa misma corona. Al hacerlo, afirmaban que su autoridad provenía de la misma fuerza que había creado el universo. En algunos textos, Atum se describe como el que se engendra a sí mismo.
una idea que subraya su carácter autosuficiente. En otros, se dice que Atum se levantó en el Benben como un halcón sobre su percha, una metáfora que sugiere que la creación no fue un estallido, sino un despertar. Y en versiones más tardías, Atum aparece como una serpiente que, al final de los tiempos, volverá a enrollarse sobre sí misma para regresar al Nun, cerrando el ciclo cósmico. Para los egipcios, Atum no solo era el principio, también era el final. Pero en ese primer instante, Atum estaba solo. No había otro ser con quien hablar. No había forma de distinguirse de nada, porque nada más existía. Esa soledad, sin embargo, no era un vacío emocional, sino una condición metafísica. Atum era la totalidad, y la totalidad no puede tener compañía. Por lo tanto, la creación necesitaba multiplicidad. El universo no podía permanecer en un estado de unidad absoluta. La vida, el movimiento, el tiempo, la forma, la diferencia. Todo eso requería que la unidad se fragmentara, que la conciencia se dividiera en partes, que lo uno se convirtiera en muchos. Enfrentado a esa soledad absoluta, decidió engendrar compañía. No lo hizo mediante un acto físico, sino a través de su propia esencia, emanando de sí mismo a Shu, el aire, y a Tefnut, la humedad. Estos dos dioses no eran simples elementos naturales, eran principios cósmicos que permitirían que la creación adquiriera estructura. Shu representaba la separación, la distancia necesaria para que las cosas no se confundieran unas con otras. Tefnut simbolizaba la cohesión, la humedad que permitía la fertilidad y la continuidad. Con su aparición, el universo dejó de ser un océano indiferenciado y comenzó a adquirir dimensiones. Los sacerdotes explicaban que Atum escupió a Shu y vomitó a Tefnut, no como un acto grotesco, sino como una metáfora de emanación. Los dioses no fueron creados desde fuera, sino desde dentro del propio Atum. En otras versiones, Atum se masturba para crear a sus hijos, un gesto que simboliza la autosuficiencia absoluta del creador. En ambos casos, la idea es la misma. La creación surge de la esencia del creador, no de un material externo al Dios. Y así, sobre la colina primordial, en medio del océano eterno de Nun, la unidad se convirtió en dualidad. El aire y la humedad, la separación y la cohesión, lo ligero y lo pesado. De la unión de todos estos elementos, el universo comenzaba a adquirir forma, no a través de un estallido violento, sino mediante un proceso lento, consciente y deliberado. Había dado el primer paso hacia la multiplicidad, y con ello había iniciado la historia del cosmos. Shu representaba la separación, la distancia necesaria para que las cosas no se confundieran unas con otras. Su nombre significa vacío o espacio, y su función era mantener el cielo elevado y permitir que la luz circulara. En la iconografía, Shu aparece con una pluma en la cabeza, símbolo del aire y de la ligereza. Su gesto más característico es el de sostener el cielo con los brazos extendidos, una imagen que aparece en templos como Dendera y Edfu. Tefnut, por su parte, simbolizaba la cohesión, la humedad que permitía la fertilidad y la continuidad. Su nombre está relacionado con la palabra humedad y con el concepto de equilibrio. En algunas representaciones aparece con cabeza de leona, recordando que la humedad no es solo suavidad, sino también fuerza vital. El disco solar entre sus cuernos subraya su vínculo con la energía que permite la vida. Con la aparición de Shu y Tefnut, el universo dejó de ser un océano indiferenciado y comenzó a adquirir dimensiones. Los sacerdotes imaginaban este momento como el instante en que el mundo respiró por primera vez, cuando el aire se abrió paso entre las aguas primordiales. De la unión de ambas deidades nacieron Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Los egipcios imaginaban a Geb como un dios tendido boca arriba, cubierto de montañas,
ríos y desiertos, mientras que Nut se arqueaba sobre él, y su cuerpo salpicado de estrellas. Ambos se amaban con tanta intensidad que permanecían unidos, sin dejar espacio entre ellos. Ese abrazo no era solo físico, también era simbólico. Representaba un universo recién nacido donde todo estaba aún mezclado, donde no existía la distancia. La luz no podía circular porque no había un arriba, ni un abajo, y donde la vida no podía surgir porque no había lugar para respirar. Los sacerdotes de Heliópolis describían este estado como la unión perfecta que impide la existencia, una paradoja que solo la mitología egipcia podía expresar con tanta claridad. El amor absoluto entre Geb y Nut era tan intenso que sofocaba la creación. En los templos de Esna y Komombo, Nut aparece como una mujer gigantesca arqueada sobre el mundo. Su cuerpo azul oscuro estaba cubierto de estrellas doradas, mientras Geb, bajo ella, extiende los brazos hacia su amada, incapaz de alcanzarla. Entre ambos, Shu se interpone, sosteniendo el cielo con los brazos extendidos. Esta imagen, repetida durante más de 2000 años, no era solo arte. Era una declaración teológica sobre la estructura del universo. Atum, consciente de que la creación necesitaba expansión, ordenó a Shu que los separara. Shu, con un esfuerzo titánico, levantó a Nut hacia lo alto, creando el cielo, mientras Geb quedaba abajo, formando la tierra. Esta separación no fue un castigo, sino una necesidad cósmica. Gracias a ella, surgió el espacio donde los seres vivos podrían existir. Los textos del Coffin Texts del Reino Medio describen este momento como el primer acto de orden. El instante en que el universo adquirió volumen, cuando el aire comenzó a circular, y la luz encontró un camino para expandirse. La separación de Geb y Nut es, en esencia, el nacimiento del espacio tridimensional. Antes de ese acto, el cosmos era un abrazo eterno. Después, se convirtió en un escenario donde la vida podía desarrollarse. Los sacerdotes explicaban que Shu no solo separó a Geb y Nut una vez, sino que los mantiene separados eternamente. Su función es constante. Si Shu se debilitara, el cielo caería sobre la tierra y el universo volvería al estado primordial. Por eso, en los rituales diarios, los sacerdotes fortalecían los brazos de Shu mediante oraciones y ofrendas, asegurando que el orden cósmico se mantuviera. Nut, convertida en el cielo, se transformó en la madre de los astros. Cada noche, según los mitos, se tragaba al sol, y cada mañana lo daba a luz de nuevo, marcando así el ciclo eterno del día y la noche. Esta imagen, que puede parecer poética, tenía un profundo significado simbólico. Para los egipcios, la muerte y el renacimiento no eran opuestos, sino fases de un mismo proceso. El sol no desaparecía. Viajaba por el inframundo, enfrentándose a fuerzas que intentaban impedir su regreso. En el templo de Dendera, Nut aparece representada en el techo como un arco estrellado, que se traga el disco solar al atardecer y lo expulsa al amanecer. Su cuerpo es el firmamento, su vientre es el camino del sol nocturno, y su boca es el portal del renacimiento. Para los egipcios, Nut no era solo el cielo, era el ciclo mismo del tiempo, la garantía de que cada día volvería a comenzar. Geb, por su parte, no era una simple personificación de la tierra. Era el padre de la fertilidad, el que hacía brotar las plantas, el que sostenía a los muertos en su seno. En los textos de las pirámides, el faraón se dirige a Geb como «mi padre, el que me recibe», porque la tierra no era solo suelo, era un dios que acogía, nutría y protegía. La separación de Geb y Nut no solo creó el espacio físico, creó también el espacio simbólico donde se desarrollaría toda la mitología egipcia. De su distancia nacieron los ciclos, el tiempo, la luz, la sombra, la vida y la muerte.
y de su amor imposible surgieron los dioses que darían forma al destino del mundo. Ese sol que renacía cada amanecer no era solo un astro, sino una deidad fundamental. Ra, el soberano del orden, el guardián del equilibrio, el dios que cada día iluminaba el mundo y cada noche descendía al inframundo para enfrentarse al caos. Para los egipcios, Ra no era únicamente la luz del día. Era la fuerza que mantenía el universo funcionando, el principio que impedía que el cosmos volviera a disolverse en el océano primordial de Nun. Su salida diaria no era un fenómeno astronómico, sino un acto de victoria. Su ocaso, una prueba. Su renacimiento, una promesa. Ra aparece con cabeza de halcón y el disco solar sobre la cabeza, rodeado por la serpiente Uraeus, símbolo de protección y poder real. El halcón representa la visión elevada, la capacidad de ver desde lo alto, mientras que el disco solar simboliza la energía vital que sostiene el mundo. La Uraeus, la cobra erguida, no es un simple adorno. Es la encarnación del fuego divino que protege al dios y al faraón, capaz de escupir llamas contra los enemigos del orden. Cada elemento de su iconografía es una declaración de poder, vigilancia y autoridad cósmica. Ra era considerado el padre de los faraones. Los reyes adoptaron el título de Hijo de Ra, afirmando que su autoridad no provenía de la fuerza militar ni de la herencia humana, sino del propio creador del universo. En los templos solares, las ceremonias diarias reproducían el ciclo del sol. El amanecer era celebrado como un renacimiento, el mediodía como la plenitud del poder, el atardecer como un descenso voluntario hacia el peligro. Pero la grandeza de Ra no se comprendía solo en el cielo. Su verdadera historia, la que más fascinaba a los egipcios, la que llenaba de temor y esperanza a los faraones, la que se inscribía en las tumbas del Valle de los Reyes, ocurría durante la noche. Los textos del Amduat, escritos en las tumbas del Imperio Nuevo, del 1550 al 1070 a.C., describen con detalle el viaje nocturno de Ra. Imagina la barca solar avanzando lentamente por un río negro, rodeada de sombras que se retuercen. Las aguas hierven a su paso. Los dioses tensan sus armas. Y entonces, desde las profundidades, surge Apophis, una serpiente gigantesca que representa el caos puro. Apophis, llamado también Apep, no es un enemigo que busque poder o venganza. Es la encarnación del no ser, la fuerza que quiere devolver al universo a su estado primordial, donde no hay forma, ni luz, ni vida. Su objetivo es simple: detener la barca solar, impedir el amanecer y borrar la existencia. Cada noche, Ra debe enfrentarse a ella. Cada noche, el universo pende de un hilo. El Amduat describe 12 regiones del inframundo, una para cada hora de la noche. En cada una, Ra adopta una forma distinta. Un anciano al atardecer, un guerrero en las primeras horas, una serpiente de fuego en las más profundas, y finalmente un niño recién nacido al amanecer. Este ciclo no es simbólico, es literal dentro de la teología egipcia. Ra envejece, muere, rejuvenece y renace cada día, no como metáfora, sino como un mecanismo cósmico. En las paredes de las tumbas reales, la barca solar aparece rodeada de dioses protectores. Sia, la percepción; Heka, la magia; Hu, la palabra creadora; y un ejército de guardianes que luchan contra las fuerzas del caos. Entre ellos está Set, un dios que más tarde sería recordado por su violencia y su conflicto con Osiris, pero que aquí aparece como un guerrero indispensable. Set, dios del desierto, de la tormenta y de la fuerza bruta, es el único capaz de enfrentarse directamente a Apophis. Su violencia, que en otros mitos es destructiva, aquí es necesaria. Los sacerdotes decían que
Solo el caos puede combatir al caos. Y por eso Set, en este contexto, no es enemigo del orden, sino su defensor más feroz. En algunas representaciones, Set clava su lanza en el cuerpo de Apophis mientras la barca solar avanza, abriendo un camino entre las sombras. Este detalle es crucial para entender la mentalidad egipcia. Ningún dios es completamente bueno o completamente malo. Cada fuerza tiene un papel en el equilibrio del universo. Incluso el caos tiene su función, porque sin él no habría lucha, y sin lucha no habría amanecer. El viaje nocturno de Ra no es solo un mito, es la explicación de por qué el sol vuelve a salir cada día. Para los egipcios, el amanecer no era un fenómeno garantizado. Era una victoria diaria. Cada mañana, cuando el disco solar emergía del horizonte, los sacerdotes celebraban no un ciclo natural, sino un triunfo cósmico. Ra había vencido una vez más. El orden había prevalecido. La presencia de Ra en el cielo, su viaje nocturno por el inframundo y su lucha eterna contra Apophis no eran solo episodios aislados dentro de la mitología egipcia. Eran la manifestación visible de un principio más profundo, más antiguo y más fundamental que cualquier dios individual. Ese principio tenía un nombre: Mat, el equilibrio que sostiene el universo, la verdad que ordena la existencia, la justicia que regula tanto el mundo humano como el divino, y la armonía que impide que el caos vuelva a devorar la creación. Mat no era una diosa distante. Era el tejido mismo del cosmos. Sin ella, nada tendría sentido. Sin ella, el cielo no podría mantenerse separado de la tierra. El sol no podría renacer. Los dioses no podrían cumplir sus funciones. Y los humanos no podrían vivir en sociedad. Mat era la ley invisible que hacía posible que Geb permaneciera abajo, que Nut se mantuviera arriba, que Shu sostuviera el cielo, que Ra navegara por el firmamento, y que el universo no colapsara sobre sí mismo. En las representaciones, Mat aparece con una pluma de avestruz en la cabeza, símbolo de la ligereza del alma justa. Esa pluma no es un adorno, es la medida de la verdad. En el juicio de los muertos, el corazón del difunto, considerado por los egipcios como el asiento de la conciencia, la memoria y la intención, era colocado en una balanza y pesado contra la pluma de Maat. Si el corazón era ligero, significaba que la persona había vivido en armonía con el orden del universo. Si era pesado, significaba que había actuado en contra de Maat, que había mentido, abusado, destruido, traicionado y roto la armonía. En ese caso, el corazón era devorado por Ammit, la devoradora de almas, y la existencia del difunto terminaba para siempre. No había infierno ni castigo eterno. La peor condena era dejar de existir, ser devuelto al caos primordial y perder la identidad para siempre. Pero Mat no era solo un principio funerario. Era una fuerza activa que debía renovarse cada día. Cuando Ra navegaba por el cielo, lo hacía sobre Mat, y cuando descendía al inframundo, llevaba consigo la esencia de Mat para iluminar la oscuridad. En los textos del Amduat se dice que Ra restaura Mat en cada hora de la noche, como si el equilibrio del cosmos dependiera de su vigilancia constante. Cada amanecer era la prueba de que Maat había triunfado sobre el caos, y cada noche era el recordatorio de que el caos siempre acecha, esperando cualquier debilidad para volver a imponerse. En la vida cotidiana, Mat era la base de la ética, la política y la justicia. Los egipcios no concebían la moralidad como un asunto personal, sino como una responsabilidad cósmica. Mentir, robar, abusar del débil, romper un juramento o alterar el orden natural, todo eso no era solo un error humano, era una amenaza al equilibrio del universo. Por eso, en los textos sapienciales del Reino Medio, se repite una frase que resume la filosofía egipcia: Mat es grande y perdura, pero Isfet no puede durar.
Isfet era el caos, la mentira, la injusticia, la violencia desmedida y la ruptura del orden. Mat era lo contrario, la estabilidad, la verdad, la justicia y la armonía. Pero aunque Isfet podía aparecer, amenazar o incluso ganar batallas temporales, Mat siempre debía prevalecer. El faraón era el garante de Mat en la tierra. Su función principal no era gobernar militarmente ni administrar recursos, sino mantener el equilibrio cósmico. Cada mañana, en los templos, el faraón, o los sacerdotes en su nombre, ofrecían una pequeña figura de Mat al dios principal del santuario. Era un gesto simbólico que decía: «Te entrego el orden del mundo para que lo renueves». Si el faraón fallaba, si era injusto, débil, corrupto o cruel, no solo fallaba políticamente, ponía en riesgo el equilibrio del cosmos. Por eso, cuando Egipto sufría hambrunas, invasiones o crisis internas, los textos de la época decían que Mat ha sido expulsada o Mat ha sido herida, como si la desestabilización política fuera un reflejo directo de un desorden cósmico. Incluso el arte y la arquitectura egipcia eran expresiones de Mat. Los templos no eran simétricos por estética, eran manifestaciones físicas del orden universal. Las proporciones, los ejes, la orientación solar, la repetición de columnas o la armonía de los relieves estaba diseñado para reflejar la estructura del cosmos. La escritura jeroglífica, con su equilibrio entre signos fonéticos, ideogramas y determinativos, era vista como una expresión de Mat. La palabra correcta, en el orden correcto, con el símbolo correcto. Mat no tenía templos propios en la mayoría de ciudades porque no los necesitaba. Estaba presente en todos los templos, rituales y en todas las decisiones. Era la base de la relación entre los dioses y los humanos. Sin Mat, los dioses no podían escuchar las oraciones, aceptar las ofrendas ni proteger el mundo. Por eso, cuando los mitos hablan de épocas de caos, como la rebelión de la humanidad contra Ra o el asesinato de Osiris, siempre se dice que Mat se debilitó. Cuando Horus vence a Set, cuando Ra renace o cuando Osiris es restaurado, se dice que Mat vuelve a su lugar. Mat no era solo un principio abstracto, era la respiración del universo, la ley que mantiene el cielo en su sitio, la fuerza que permite que el sol renazca, la verdad que sostiene la palabra, la historia del orden y el caos, del renacimiento del sol y del equilibrio que sostiene el universo, desemboca inevitablemente en uno de los relatos más profundos, más humanos y más dramáticos de toda la mitología egipcia, la historia de Osiris, Isis, Set y Horus. Un ciclo que no solo explica el origen del poder real, sino también la naturaleza de la muerte, la resurrección, la justicia y la continuidad del mundo. Si Ra representa el orden cósmico y Mat, la ley que lo sostiene, Osiris representa la promesa de que la vida puede renacer incluso después de la destrucción. Osiris era el rey justo, el civilizador, el que enseñó a los hombres la agricultura, las leyes y los rituales. Su reinado no era solo político, era espiritual. Bajo su guía, los hombres aprendieron a cultivar la tierra siguiendo los ciclos del Nilo, a honrar a los dioses con ofrendas adecuadas y a vivir en armonía con Mat. Su figura estaba asociada al grano que muere bajo la tierra para renacer en la cosecha, al ciclo de la vegetación y al misterio de la renovación. Su esposa, Isis, era la maga, la madre y la protectora. No era solo una diosa, era el arquetipo de la sabiduría femenina, la encarnación de la devoción, la astucia y la compasión. Isis conocía los nombres secretos de los dioses, dominaba los hechizos más antiguos y era capaz de doblegar incluso a Ra mediante su inteligencia. Para los egipcios, Isis era la madre ideal,
la esposa perfecta y la protectora incansable. Su hermano, Set, era la tormenta, el desierto y la violencia. Representaba las fuerzas caóticas que amenazan el orden, el viento abrasador que destruye las cosechas, las arenas que devoran ciudades y la furia impredecible de la naturaleza. Pero Set no era un demonio, era una fuerza necesaria. Set era el único capaz de enfrentarse a Apophis. Su violencia, cuando se canalizaba, protegía al universo, pero cuando se descontrolaba, podía destruirlo todo. Esa ambigüedad es esencial para entender su papel en el mito. Y así, en un Egipto idealizado, donde Osiris reinaba con justicia y Mat se mantenía firme, surgió la tragedia que cambiaría para siempre el destino del mundo. Imagina un banquete en un palacio antiguo, iluminado por antorchas. La música suena suave. Los invitados ríen. El aire huele a incienso y vino dulce. Osiris, vestido con lino blanco, sonríe sin sospechar nada. Y Set, con una sonrisa que no llega a los ojos, presenta un cofre bellamente decorado. «Quien encaje en este cofre podrá quedárselo», dijo a los asistentes. El cofre era hermoso, tallado con símbolos de poder, con incrustaciones de lapislázuli y oro. Osiris, confiado, se recuesta dentro. La tapa cae. El plomo sella. Y el cofre es arrojado al Nilo. Ese instante marca el fin de la Edad Dorada. El río, que tantas veces había traído vida, se convierte en el vehículo de la muerte del rey. El cofre flotaba entre los juncos, arrastrado por la corriente, mientras el mundo se queda sin su soberano. La tierra se vuelve estéril, el orden se debilita, y Mat tiembla aterrado. Isis, devastada, emprende una búsqueda incansable por todo Egipto. La imaginas caminando por los pantanos del delta, preguntando a pescadores, siguiendo pistas y llorando en silencio. Su dolor no es solo personal, es cósmico. Sin Osiris, la vida se detiene, la muerte no tiene sentido y el ciclo se rompe. Durante días, semanas y meses, Isis recorre aldeas, templos y desiertos, preguntando por un cofre que nadie ha visto. Cuando finalmente encuentra el cuerpo, escondido en un tronco, convertido en columna, en un palacio extranjero. Lo abraza como si pudiera devolverle el aliento. Pero Set lo descubre y lo descuartiza en 14 pedazos, dispersándolos por todo Egipto. Este acto no es solo crueldad, es un intento de destruir la posibilidad misma de resurrección. Pero Isis no se rinde, nunca se rinde. Recorre Egipto de nuevo, pieza por pieza, reconstruyendo el cuerpo de Osiris con la ayuda de su hermana Neftis y del dios chacal Anubis, que realiza el primer proceso de momificación. La momificación no es un ritual funerario, es un acto de magia, un intento de devolver la integridad al rey muerto. Gracias a su magia, Isis logra concebir un hijo de Osiris, Horus, el heredero. Este nacimiento no es solo un milagro, es una declaración de que el orden puede renacer, incluso después de la destrucción. Horus es la continuidad, la esperanza y la promesa de que el trono no quedará en manos del caos. Y con su nacimiento, comienza una de las rivalidades más importantes de toda la mitología egipcia. La lucha entre Horus y Set por el trono de Egipto. No es una simple disputa familiar, es la batalla entre el orden y el caos, entre la fertilidad y la aridez, entre la justicia y la violencia. Durante años, los dos dioses se enfrentan en juicios, batallas, transformaciones, engaños y desafíos. A veces, Horus gana, y otras, Set lo hiere. A veces los dioses se dividen, incapaces de decidir quién tiene razón. Pero al final, Horus es declarado vencedor. No porque sea más fuerte,
sino porque representa la restauración de Mat. Set no es destruido, es integrado en el orden cósmico como protector de la barca solar. Su violencia, canalizada, vuelve a ser necesaria, y su fuerza, controlada, vuelve a ser útil. Osiris, restaurado por Isis, no regresa al mundo de los vivos. Se convierte en el rey del más allá, el juez de los muertos, el garante de que la muerte no es el final, sino una transición. Su trono está en el Duat, donde recibe a las almas y decide su destino. Su reino no es oscuro ni triste, es fértil, y está lleno de campos verdes, un reflejo idealizado de Egipto. Y así, mientras Horus gobernaba la tierra restaurada, y Osiris reinaba en el más allá como juez eterno, mientras Set defendía la barca solar en la noche, y Ra renacía cada amanecer, el universo egipcio seguía respirando gracias a un entramado de fuerzas divinas que actuaban en cada rincón de la existencia. Entre ellas, la figura de Anubis ocupaba un lugar central en la concepción egipcia del más allá. Era el encargado de la momificación, el protector de las tumbas y el guía de las almas. Su función más importante era acompañar al difunto al juicio de Osiris, pero su papel iba mucho más allá. Anubis era el guardián del tránsito, el que aseguraba que el alma no se perdiera en la oscuridad del Duat, el que vigilaba desde lo alto de su montaña las necrópolis extendidas como ciudades silenciosas. Su cabeza de chacal no era un símbolo arbitrario. Los chacales rondaban los cementerios, y los egipcios transformaron ese temor en protección divina. Donde un animal podía profanar, un dios podía custodiar. Durante la momificación, el sacerdote que realizaba el embalsamamiento llevaba una máscara de chacal, convirtiéndose simbólicamente en el dios mismo. Cada vendaje era un hechizo, cada ungüento una protección, cada gesto una preparación para el renacimiento. Y cuando el alma llegaba al juicio, era Anubis quien colocaba el corazón en la balanza, y lo comparaba con la pluma de Mat, revelando la verdad sin favoritismos ni condenas personales. Solo la verdad pura, desnuda e inevitable. Pero el más allá no era solo juicio y solemnidad. También había consuelo, belleza y dulzura, encarnados en la figura de Hathor, una de las diosas más queridas por el pueblo egipcio. Asociada al amor, la música, la danza y la alegría, Hathor era la que recibía a los muertos con un cáliz de agua fresca, la que daba la bienvenida al alma cansada tras el viaje por el desierto del más allá. Su imagen, una mujer con cuernos de vaca y un disco solar, simbolizaba la nutrición, la maternidad y la belleza. En su templo de Dendera, sus columnas sonrientes parecían abrazar al visitante. Pero Hathor tenía un aspecto oscuro, una sombra que revelaba la complejidad de la divinidad egipcia. Cuando la humanidad se rebeló contra Ra, fue Hathor quien se transformó en Sekhmet, la leona sanguinaria enviada por el dios solar para castigar a los hombres. Su furia fue tan grande que Ra tuvo que detenerla con un truco. Inundó los campos con cerveza teñida de rojo para que Sekhmet creyera que era sangre. La diosa bebió hasta embriagarse y se durmió, salvando así a la humanidad. En ese mito se revela una verdad profunda. Incluso las fuerzas más benévolas pueden volverse destructivas si el equilibrio se rompe, y la misma energía que nutre puede arrasar si no se controla. Mientras tanto, en Menfis, otra visión del origen del universo tomaba forma. Allí, Ptah era el creador supremo, no mediante la fuerza ni la luz, sino mediante el pensamiento y la palabra. Para los egipcios, nombrar era crear. La palabra tenía poder, y el lenguaje era magia. Ptah, representado como un hombre envuelto en un sudario, sostenía un cetro que combinaba los símbolos de estabilidad, poder y vida. Su quietud no era muerte, era potencial absoluto, la calma antes del acto creador.
Los artesanos lo veneraban como su patrón, porque crear, ya fuera una estatua, un templo o un amuleto, era imitar el acto primordial de Ptah. En Tebas, por otra parte, el viento invisible tomó forma divina en Amón, cuyo nombre significa el oculto. Durante el Imperio Nuevo, Amón se fusionó con Ra para convertirse en Amón-Ra, el dios supremo, el rey de los dioses, el protector del faraón y del imperio. Invisible como el viento, poderoso como el sol, Amón-Ra era la fuerza que legitimaba a los reyes. Su templo en Karnak, con sus columnas gigantescas y su lago sagrado, era un microcosmos del universo. Cada obelisco, cada sala hipóstila, cada inscripción era una afirmación de su grandeza. Los faraones se consideraban sus hijos directos, y su poder político se sostenía en la idea de que Amón-Ra los había elegido. Pero mientras los grandes dioses gobernaban el cosmos y legitimaban reyes, la vida cotidiana de los egipcios estaba protegida por divinidades más cercanas, más íntimas y más humanas. Sobek, el dios cocodrilo, protegía las aguas del Nilo. Aunque temido, era símbolo de fertilidad y fuerza. En Komombo, su templo compartido con Horus mostraba su dualidad, peligro y protección. A esta imagen se sumaba su papel como señor de la inundación anual, cuyo desbordamiento traía vida a los campos. Los egipcios lo veneraban no solo por su ferocidad, sino porque encarnaba la potencia bruta de la naturaleza. Impredecible, salvaje, pero indispensable. Sus sacerdotes criaban cocodrilos sagrados, adornados con joyas, que vivían dentro del templo como manifestaciones vivas del dios. Sobek era el recordatorio de que la vida nace del caos, y que incluso lo más temible puede ser fuente de abundancia. Bastet, la diosa gata, era la protectora del hogar, la música, la alegría y la maternidad. Su suavidad contrastaba con su forma más antigua, la leona feroz que defendía al faraón. En su faceta más amable, Bastet presidía los perfumes, la danza y la armonía doméstica. Su culto en Bubastis atraía multitudes que celebraban festivales llenos de música y vino, donde la alegría era una forma de devoción. Bastet era la paradoja perfecta, la caricia que puede convertirse en garra y la dulzura que contenía un poder ancestral. Taweret, la diosa hipopótamo, protegía los nacimientos. Su imagen, mitad hipopótamo, mitad mujer, con patas de león y cola de cocodrilo, no era monstruosa, era maternal. Las mujeres embarazadas llevaban amuletos con su figura para asegurar un parto seguro. Representaba la fuerza instintiva de la madre que defiende a su cría con ferocidad absoluta. Su cuerpo híbrido reunía los animales más temidos del Nilo, pero transformados en un símbolo de cuidado. En un mundo donde el parto era un umbral peligroso, Taweret era la guardiana que acompañaba a las mujeres en la oscuridad, asegurando que la vida cruzara al otro lado. Bes, el enano protector, era el guardián de la risa, la música y los niños. Su apariencia era de un ser feo, grotesco y burlón, pero profundamente querido. Este ahuyentaba a los espíritus malignos con su apariencia intimidante y su actitud desafiante. En cada casa había una figura de Bes, vigilando desde las paredes, asegurando que la noche fuera segura. Su rostro arrugado y su lengua fuera no eran motivo de burla, sino armas mágicas. Su fealdad espantaba a los demonios que acechaban durante el sueño. A diferencia de otros dioses, Bes no tenía templos. Su reino era el hogar. Tocaba tambores, bailaba, hacía muecas y protegía a los recién nacidos con una devoción, casi familiar. Y así, desde los dioses que sostenían el cielo, hasta los que protegían las cunas, desde los que creaban el universo con la palabra, hasta los que guiaban a los muertos en la oscuridad, la mitología egipcia formaba un tejido vivo, complejo y armonioso. Para los antiguos egipcios,
El universo no era un escenario inmóvil, sino un organismo vivo. Cada amanecer, cada inundación, cada ciclo de siembra y cosecha, era una prueba de que el mundo respiraba, de que la creación seguía en marcha. Los dioses no eran figuras lejanas. Eran las fuerzas que mantenían ese latido y los guardianes del equilibrio que permitía que la vida continuara. En esa visión, la existencia humana formaba parte de un tejido mayor. Los hombres vivían, trabajaban y morían, dentro de un orden que los precedía y los trascendía. El nacimiento no era un comienzo absoluto, ni la muerte un final definitivo. Ambos eran momentos dentro de un ciclo más amplio, un movimiento constante entre luz y oscuridad, entre caos y armonía. El Duat, el reino invisible, no era un castigo ni un premio, sino un reflejo del propio universo. Un territorio donde las fuerzas primordiales seguían actuando, donde el alma debía demostrar que podía integrarse en el orden eterno. Allí, cada puerta era un umbral simbólico, cada guardián una prueba de identidad, y cada río o montaña un recordatorio de que la creación misma había surgido del caos inicial. Pero lo esencial no era el miedo a fallar, sino la certeza de que el cosmos estaba construido para renovarse. Osiris renacía porque la vida debía continuar. Ra atravesaba la noche porque la luz debía regresar. Mat se mantenía firme porque el equilibrio era la condición necesaria para que todo existiera. Y el alma humana, al recorrer el Duat, participaba de ese mismo principio. La transformación como ley universal. Por eso los egipcios preparaban sus tumbas como hogares eternos, no para aferrarse al pasado, sino para asegurar su lugar en el ciclo. Para ellos, la eternidad no era un destino lejano, sino un estado de armonía con el orden cósmico. Y así, desde el primer amanecer sobre el Benben hasta el último viaje nocturno de Ra, la civilización egipcia sostuvo una verdad profunda: que todo lo que existe se transforma, que nada se pierde, y que la vida y la muerte son dos rostros de un mismo movimiento eterno. El universo era un río que nunca dejaba de fluir, un ciclo que nunca se detenía, una danza entre creación y destrucción, entre caos y equilibrio, entre sombra y luz. Para los egipcios, la eternidad no era un premio, era la naturaleza misma del cosmos. Y cada ser, cada dios y cada alma formaba parte de ese viaje sin fin. Si has llegado hasta aquí, gracias por compartir este viaje conmigo. Suscríbete y acompáñame en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando los misterios que aún esperan ser contados.